Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre tipos de defensa en balonmano y elementos técnico-tácticos. Soy Mario Rosa García, alumno de la Universidad Miguel Hernández. Estoy cursando el máster universitario en formación del profesorado. La especialidad que estoy haciendo es la de educación física. Pertenezco al grupo Orihuela Tarde 11, en la asignatura Tecnología de la Información y Comunicación aplicadas a la docencia y el aprendizaje en enseñanza secundaria. Durante este video tutorial os voy a explicar la defensa 5-1 y 6-0 y los elementos técnico-tácticos como el cruce, la cortina, la permuta, el bloqueo, la pantalla, la cobertura y el doblaje. A continuación veremos las diferencias que hay entre las defensas 6-0 y 5-1. La principal diferencia entre ellas no es otra que en la 5-1 un jugador defensivo se adelanta respecto a los demás compañeros. Comenzamos con la defensa 5-1. La primera vez que se realizó esta defensa fue en el Mundial de Balonmano de 1961. Es un tipo de defensa que se realiza en dos líneas, una con 5 hombres atrás y otra con un solo hombre adelantado que se ocupa de dificultar los pases entre el equipo atacante. La defensa 5-1 ha variado a lo largo de los años. En tiempos pasados, la primera línea de defensa se solía colocar en 7 metros y la segunda línea defensiva a una altura de 10 metros. Pero hoy en día el 5-1 se realiza de una manera más profunda, porque los jugadores han evolucionado físicamente. El objetivo de este tipo de defensa es que nadie del equipo rival consiga lanzar a portería desde el centro y que solo puedan lanzar desde los laterales del área. Esto lo consiguen porque el jugador adelantado se encarga continuamente de obstaculizar cuando el equipo atacante quiere entrar por el centro. Si cuando realizamos el 5-1 en el equipo atacante hay un jugador que es muy bueno y continuamente nos provoca mucho peligro y cabe la posibilidad de que los goles vengan por su parte, el 5-1 se convierte en un 5-1 mixto, donde nuestro jugador avanzado realizará una defensa individual al jugador rival peligroso. Con esto intentamos anular completamente al rival y que el equipo atacante busque otro tipo de soluciones para conseguir gol. Además del 5-1 mixto, está el llamado 5-1 combinado o indio, que es una defensa que suele hacer la selección francesa en sus partidos. En este caso, el jugador avanzado se mueve mucho en todas las direcciones, pero va a cubrir principalmente al jugador contrario de calidad, aunque no le llega a hacer una defensa individual como en el 5-1 mixto. Solo se encargará de él en el caso que el jugador tenga el balón o sea posible que reciba un pase. El objetivo principal de la defensa 5-1 es crear una superioridad numérica defensiva allí donde esté el balón y evitar los máximos tiros posibles. El 5-1 es un tipo de defensa que se puede realizar aunque el equipo atacante utilice un pivote, pero en el caso que pongan un segundo pivote, debemos pasar a defender de un 5-1 a un 6-0. Por regla general, si nuestro equipo es muy superior al rival, jugaremos todo el partido con una defensa 5-1. Pero si por el contrario nuestro equipo es inferior al rival, la mejor opción para defender los ataques es hacer una defensa 6-0. Pero, ¿qué es un 6-0? La defensa 6-0 apareció cuando los jugadores de balonmano comenzaron a ser más corpulentos. Su primera denominación fue la llamada defensa muro, ya que es una defensa que cierra muy bien y que solo deja huecos por los laterales. Se intentan dejar los mínimos huecos posibles y dirigir el juego del rival hacia los laterales del campo. En un 6-0 no existe ningún tipo de salida a los jugadores atacantes, como sí que existía en el 5-1, puesto que los 6 defensas se sitúan en la primera y única línea defensiva. Es una defensa que se cierra mucho y evita que el pivote, en caso de que lo haya, tenga posibilidades de jugar. Al principio, cuando se comenzó a utilizar esta defensa, los jugadores se situaban en los 6 metros, pero con el paso de los años, la defensa del 6-0 ha salido incluso a defender hasta los 8 o 9 metros,
Con ello se consigue que los lanzamientos del equipo contrario se realicen desde una distancia más lejana, disminuyendo así la posibilidad de que nos anoten un gol. En esta defensa, los desplazamientos de los jugadores son horizontales y laterales. La defensa se divide en 6 zonas defensivas. En las zonas 2, 3, 4 y 5 hay un mínimo de 3 defensores por atacante, y en las zonas 1 y 6 un mínimo de 2 defensores por atacante. Como se puede apreciar en el gráfico, cuando hay un jugador con balón, su par está atento a sus movimientos, a la vez que los 2 compañeros defensores inmediatos también modifican su posición, centrando parte de su atención en el jugador con balón. En cambio, en los laterales, que en principio son las zonas con menos peligro, solo 2 jugadores defensas cubrirán la zona del jugador atacante. Existen 2 formas de plantear el 6-0 respecto al equipo atacante. La primera de ellas es la defensa 6 ceros en línea de tiro, donde el defensa se coloca justo enfrente del balón para poder cortar el lanzamiento del jugador atacante. Y la segunda forma es la clásica o tradicional, donde el defensa se coloca enfrente del jugador atacante para poder controlar perfectamente sus movimientos y dar la respuesta adecuada en función de estos. Si defendemos a un pivote, siempre lo haremos por delante de este, para así controlar todas las posibilidades de recepción de un pase. Si el pivote recibe la pelota, fácilmente se dará la vuelta y lanzará puerta. Si nos gana la posición, no habiendo recibido el balón de un compañero, intentaremos cortar la línea de pase para que no reciba. Los demás defensas, en el 6-0, siempre defenderán con los brazos en alto. Además, en el 6-0, los extremos nunca saldrán a cubrir a su par, salvo que éste sea muy bueno. Bien, a continuación vamos a ver una serie de elementos técnico-tácticos que se suelen realizar muy a menudo en cualquier partido de balonmano. Los emplearemos dependiendo de nuestra situación de juego, pues algunos de ellos se aplican en ataque, mientras que otros se aplican en defensa. Con ellos crecerá la posibilidad de lograr nuestro objetivo en ese instante, sea recuperar el balón o realizar un lanzamiento para hacer gol. El cruce. El cruce se produce cuando 2 jugadores en situación de ataque cruzan sus trayectorias sobre un punto. En balonmano realizamos un cruce para despistar a la defensa rival y poder crear así una situación de superioridad numérica momentánea. En ataque, claro. El cruce nos va a permitir acercarnos con más facilidad al punto óptimo de lanzamiento, sabiendo que le hemos creado a nuestro par una clara situación de incertidumbre. Finalmente, debemos saber aprovechar el cruce, o bien para realizar un lanzamiento o para realizar un pase a un compañero nuestro que se encuentra en una situación de lanzamiento mejor que la nuestra. Cortina. La cortina es una jugada que en principio se puede confundir con el cruce, pero hay que saber diferenciar ambos términos. En la cortina, un compañero cruza entre nosotros y nuestro defensa, con el simple objetivo de despistar a la defensa, pero nosotros, que poseemos el balón, no tenemos por qué movernos de nuestro sitio. Por regla general, ante una cortina de nuestro compañero, nosotros podemos o realizar un lanzamiento a portería si estamos en una zona óptima, o realizar un pase a un compañero mejor situado que nosotros. Permuta. Al realizar una permuta, 2 compañeros de un mismo equipo cambian entre sí sus puestos específicos. Su objetivo, de nuevo, es distraer a la defensa y crearle cierta incertidumbre. Realizamos este movimiento sobre todo cuando un compañero nuestro es muy bueno lanzando desde lejos, pero su par lo tiene muy controlado. Es por ello que le cambiamos el puesto para que en su nueva posición le sea más fácil realizar su lanzamiento y poder aumentar así las posibilidades de conseguir un gol. Bloqueo. El bloqueo es una acción donde existe una anticipación espacial bloqueando el posible movimiento del defensor y dejando libre al compañero que desea realizar un lanzamiento o un pase sin ningún tipo de interferencia defensiva. Aquí obstruimos al defensa con nuestro cuerpo, mientras que nuestro compañero, con un cambio de dirección, aprovecha el espacio protegido. Es la típica acción que realizamos para que un compañero pueda realizar, sin oposición alguna, un lanzamiento desde 6 metros. Pantalla.
La pantalla es una acción en la que el objetivo principal es proteger el lanzamiento de nuestro compañero. La situación es la siguiente. Dos jugadores atacantes se sitúan entre su compañero con balón y su defensa, justo en línea con el balón. El atacante con balón sabe que los defensas están ocupados defendiendo a los jugadores que están realizando la pantalla y aprovecha esta situación para realizar un lanzamiento. Mientras que en el bloqueo el objetivo era facilitar el desmarque del jugador, en la pantalla lo que buscamos es que no se pueda obstaculizar la acción del lanzamiento. Cobertura. La cobertura es un movimiento que se realiza en defensa. Es una ayuda defensiva propiamente dicha. Aquí un jugador se mueve de su puesto específico para cubrir otro puesto que ha dejado libre un compañero porque ha tenido que salir a por su par o por cualquier otro motivo. El objetivo final de la cobertura es crear densidad defensiva en aquella zona donde se encuentra el jugador atacante con balón y evitar que realice un lanzamiento a portería. No confundir con el término explicado anteriormente como permuta, pues en la cobertura no existe nunca un intercambio de puestos específicos. Doblaje. El doblaje es el último principio de ayuda defensiva que vamos a ver en este videotutorial. El doblaje es la continuación de la cobertura que hemos explicado anteriormente. Cuando se realiza la cobertura, por regla general, el jugador que se ha desplazado para cubrir el hueco vuelve a su puesto específico para cubrir a su par. Pero si por circunstancias del juego el jugador debe permanecer allí, se produce lo que estamos llamando un doblaje, consiguiendo así una acción defensiva de 2 por 1, dificultando con ello que el jugador atacante realice fácilmente un lanzamiento. Como bibliografía he utilizado el cuaderno del alumnado en la especialización de balonmano creado por Manuel Gómez López para la Universidad de Murcia y como recursos para hacer los gráficos he utilizado el programa Easy Sport Software de Control Center en su versión 1.26.